¿Alguna vez te has imaginado a un vikingo corriendo por su vida? No cargando hacia la batalla gritando «Valhalla», sino huyendo, sudando frío y mirando por encima del hombro aterrorizado. Estamos acostumbrados a verlos como los dueños de Europa. Saquearon París, conquistaron Inglaterra y aterrorizaron a medio mundo. Pero hubo un lugar, solo un lugar en la tierra, donde los vikingos fueron superados, humillados y obligados a hacer las maletas. No fueron monstruos marinos ni la ira de los dioses. En esta historia aprenderás a descubrir la verdadera razón por la que la mayor potencia militar de la Edad Media fue expulsada de América por guerreros con armas de piedra. Para entender por qué huir de América fue una tragedia tan grande para los vikingos, primero tenemos que sentir en los huesos lo que significaba ese lugar para ellos. No se fueron de un simple pedazo de tierra, se vieron obligados a abandonar el sueño más grande de su civilización. Ponte en situación. Estamos alrededor del año 1000 después de Cristo, vienes de Groenlandia. Y seamos honestos, Groenlandia fue la primera gran estafa inmobiliaria de la historia. Eric el Rojo le puso ese nombre, Tierra Verde, solo para convencer a la gente de que se mudara allí. Pero la realidad era brutal. Un desierto ártico, sin árboles, azotado por vientos que te cortaban la cara y donde el invierno parecía durar 3 vidas. Y de repente, tras días de navegar a ciegas hacia el oeste, Leif Erikson y su tripulación ven algo que les hace frotarse los ojos. Vinland. Para un nórdico, desembarcar en lo que hoy conocemos como Terranova o la zona del Golfo de San Lorenzo no fue solo un descubrimiento geográfico, fue como entrar en un supermercado gratis después de años pasando hambre. Lo que encontraron allí solucionaba, de un plumazo, los 3 problemas mortales que tenían en casa. Primero y principal, la madera. Esto es algo que a menudo olvidamos hoy en día, pero en la sociedad vikinga, la madera era vida. En Groenlandia no había árboles, solo matorrales y madera flotante que el mar escupía de vez en cuando. ¿Cómo reparas tus barcos? La base de tu cultura, sin robles ni pinos. Era imposible. Al llegar a América, vieron bosques interminables de madera dura y de alta calidad. Árboles gigantescos que crujían con el viento. Solo con esto, el viaje ya había valido la pena. Podían construir casas reales, no chozas de turba y piedra. Podían reparar sus dracars para volver a Europa como comerciantes ricos. El sonido de un hacha talando un tronco virgen debió ser música celestial para ellos. Segundo, el hierro. En el asentamiento arqueológico de Eleance aux Meadows, el único confirmado hasta hoy, hemos encontrado pruebas de fundición de hierro de pantano. Esto es clave. No fueron de turismo, fueron a industrializar la zona. Encontraron depósitos de hierro en la superficie, listos para forjar clavos, remaches y herramientas. Tenían los recursos para crear una colonia autosuficiente, algo que en Groenlandia era una fantasía. Y tercero, el lujo definitivo, el clima y la comida. Las sagas nos cuentan que el ganado podía pastar al aire libre todo el invierno porque no helaba. Imagina la cara de esos granjeros curtidos por el frío al ver que no tenían que encerrar a sus vacas durante 6 meses para que no murieran congeladas. Los ríos, nos dicen las crónicas, estaban tan llenos de salmones que casi podías atraparlos con las manos, peces mucho más grandes que los del Atlántico Norte. Y, por supuesto, las famosas uvas silvestres o bayas fermentables que dieron nombre al lugar, Vinland, tierra de vino. El vino no era solo alcohol, era un símbolo de estatus cristiano y europeo. Producir tu propio vino te ponía a la altura de Francia o Alemania. Era la tierra prometida. Literalmente, creyeron que Odín o el dios cristiano les habían regalado el paraíso en la tierra. Se sentían invencibles. Construyeron grandes salones comunales, encendieron hogueras que iluminaban la Costa Virgen y brindaron por el futuro del imperio vikingo de Occidente. Se veían a sí mismos fundando ciudades que durarían 1000 años. Pero en medio de esa euforia, cegados por la abundancia de recursos y el clima suave, cometieron el error clásico de cualquier conquistador confiado: asumir que el silencio del bosque significaba que estaba vacío. Porque mientras ellos celebraban su suerte, talaban árboles y martilleaban hierro,
cientos de ojos los observaban desde la espesura. Ojos que no parpadeaban. Ojos que pertenecían a una civilización que llevaba allí miles de años y que estaba a punto de hacerles la pregunta más aterradora de todas. ¿Quiénes sois y qué hacéis en nuestro jardín? Pero claro, en esta historia faltaba el otro protagonista. Los vikingos, con su habitual sutileza diplomática, llamaron a los nativos Skrælings. La traducción exacta sigue siendo debate de lingüistas, pero oscila entre los que gritan, pieles secas o los miserables. Un nombre bastante arrogante y despectivo para ponerles a tus anfitriones cuando estás en minoría en un continente desconocido, ¿verdad? El primer encuentro no fue una lluvia de flechas, sino algo mucho más tenso y extraño. Un día de mercado. Las sagas nos cuentan que los nativos aparecieron desde el bosque, no para atacar, sino fascinados por esos extraños hombres pálidos y barbudos. Traían fardos de pieles de marta, bisón y zorro, pieles de una calidad tan exquisita que en los mercados de Noruega o Dublín hubieran valido una fortuna. Aquí es donde Thorfinn Karlsefni, el líder vikingo, demostró ser un comerciante astuto pero paranoico. Los nativos señalaron inmediatamente las armas de los vikingos. Querían espadas. Querían esas hachas brillantes que cortaban la madera como si fuera mantequilla. Pero Karlsefni dio una orden tajante a sus hombres. Nadie intercambia ni un solo trozo de hierro. Sabía que armar a un potencial enemigo era un suicidio. Entonces, ¿qué les dieron a cambio? Al principio ofrecieron tela roja, que a los nativos les encantó. Pero cuando la tela se acabó, los vikingos improvisaron con algo que tenían de sobra gracias a su ganado: leche y productos lácteos. Imagina la escena. Un vikingo ordeña una vaca, llena un cuenco de madera y se lo ofrece a un guerrero nativo. El nativo lo prueba. Es dulce, grasa, rica y totalmente nueva para su paladar. Fue el negocio del siglo. Los nórdicos se llevaban pieles de lujo y los nativos se llevaban un dolor de estómago legendario. Y aquí entra la biología para arruinar la diplomacia. Lo que los vikingos no sabían es que la tolerancia a la lactosa es una mutación genética que los europeos desarrollaron tras milenios de ganadería. Los nativos americanos, genéticamente, no tenían esa enzima. Al caer la noche, o al día siguiente, imagina la situación en el campamento de los nativos. Hombres retorciéndose de dolor, vómitos, malestar general. Desde su lógica, solo había una explicación posible. Esos extraños no nos dieron comida, nos dieron veneno. No lo vieron como una mala digestión, sino como un intento de asesinato premeditado. La confianza se rompió en pedazos antes de empezar. Para echar más leña al fuego, ocurrió el incidente del toro. Los vikingos habían traído un toro reproductor, un animal inmenso y agresivo. En un momento dado, la bestia se escapó del cercado y corrió hacia el bosque bramando con esa furia grave que hace temblar el suelo. Los nativos de América del Norte conocían los osos y los lobos, pero nunca habían visto, ni oído, a un monstruo como ese. Al ver a esa bestia cornuda cargando y gritando, entraron en pánico absoluto. Huyeron despavoridos hacia sus canoas. Los vikingos probablemente se rieron, pensando, míralos correr, nos tienen miedo. Pero esa risa les saldría muy cara. Los nativos no huyeron por cobardía, se retiraron para reagruparse. Habían sido envenenados y amenazados por monstruos de 4 patas. 3 semanas después, el bosque volvió a llenarse de movimiento. Pero esta vez no traían pieles para comerciar, ni curiosidad en la mirada. Traían algo que borraría la sonrisa de la cara de los vikingos para siempre. Cuando volvieron, el silencio del bosque se rompió con un sonido que los nórdicos jamás habían escuchado, dando paso a una batalla donde el acero no sería suficiente para salvarles. Aquí es donde el mito de Hollywood se estrella contra la realidad histórica. En las series de televisión, estamos acostumbrados a ver al héroe vikingo, un armario empotrado de 2 metros, despachando a 20 enemigos con su espada mientras se ríe. Pero en los bosques de Vinland, el guión fue muy distinto. Sobre el papel, los nórdicos tenían todas las de ganar. Llevaban cotas de malla que detenían cortes,
cascos de hierro y hachas forjadas con una tecnología metalúrgica que estaba siglos por delante de sus oponentes. Los nativos luchaban con puntas de flecha de obsidiana, lanzas de madera endurecida al fuego y protecciones de cuero o piel. Era el equipo hierro contra el equipo piedra. Debería haber sido una masacre unilateral. Pero la guerra no es un videojuego de estadísticas, la guerra es contexto. Y los vikingos descubrieron por las malas que una espada no sirve de nada si no tienes a quien golpear. Los Skrælings desplegaron una estrategia para la que los vikingos no estaban entrenados. No formaron un muro de escudos en un campo abierto, que era lo único que los europeos sabían combatir. Hicieron algo mucho más inteligente. Guerra psicológica y camuflaje. Los nativos eran fantasmas. Conocían cada árbol, cada pantano y cada roca. Atacaban desde la niebla. Disparaban una lluvia de flechas con arcos que tensaban rapidísimo y volvían a desaparecer antes de que un vikingo pudiera siquiera levantar su hacha. La bomba sonora. Las sagas describen un arma que ha desconcertado a los historiadores durante años. Cuentan que los nativos levantaron una gran esfera negra o azulada en el extremo de una pértiga y la lanzaron sobre las cabezas de los vikingos. Al caer contra el suelo rocoso, hizo un ruido tan infernal, tan estridente y antinatural, que sembró el caos absoluto. Los vikingos, supersticiosos por naturaleza, no vieron un arma táctica, vieron brujería. La marea humana, y este fue el golpe de realidad definitivo. En el asentamiento vikingo había, siendo optimistas, unas 60 o 80 personas aptas para luchar. Los nativos tenían la capacidad de convocar refuerzos infinitos. Cuando los vikingos mataban a uno, aparecían 10 más. La situación se volvió desesperada. Los grandes guerreros del norte, los conquistadores de Europa, rompieron filas. El pánico se apoderó de ellos y empezaron a correr hacia sus barcos, abandonando el asentamiento. Estaban siendo derrotados, no por la fuerza bruta, sino por el miedo. Y justo en ese momento de vergüenza máxima, ocurrió una de las escenas más brutales y seriales de toda la historia vikinga. Mientras los hombres huían, una mujer salió de una de las casas. Era Freydis Eiríksdóttir, hija de Eric el Rojo y hermana de Leif. Según la saga, estaba embarazada y muy avanzada en su gestación. Al ver a sus compatriotas correr, les gritó furiosa: ¿por qué huís de estas criaturas miserables a las que podríais matar como ganado? Si yo tuviera un arma, lucharía mejor que cualquiera de vosotros. Nadie le hizo caso. Los nativos la alcanzaron. Freydis, pesada por el embarazo, no podía correr. Vio el cadáver de un vikingo, Thorbrandes Snorrason, con una piedra de sílex clavada en la cabeza. En un acto de desesperación pura, agarró la espada de muerto. Cuando los nativos la rodearon, ella no atacó. Hizo algo que los dejó helados. Se rasgó la túnica, sacó uno de sus pechos desnudos y comenzó a golpearlo con el plano de la espada, gritando y mirando a sus enemigos con ojos de locura total. La imagen era tan perturbadora, tan agresiva y tan incomprensible para los nativos, que se detuvieron en seco. Probablemente pensaron que era una bruja poderosa o una diosa de la destrucción invocando una maldición. Aterrorizados por esa mujer embarazada y ensangrentada, los nativos dieron media vuelta y se retiraron. Freydis había salvado la colonia ese día, sola y con una actuación digna de una pesadilla. Los vikingos celebraron que seguían vivos, curaron sus heridas y recuperaron el aliento. Pero cuando la adrenalina bajó y miraron hacia el bosque oscuro, todos llegaron a la misma conclusión silenciosa. Habían ganado una batalla milagrosa, pero esa noche, al contar las bajas y revisar sus escasas provisiones, se dieron cuenta de que estaban atrapados en una pesadilla logística de la que no podrían despertar. Al final, no fue una batalla específica ni un guerrero legendario lo que expulsó a los vikingos de América. Fue algo mucho más frío, aburrido y letal, la matemática pura y dura. Piénsalo un segundo. Cuando los vikingos invadieron Inglaterra, si morían 50 hombres en una batalla, era una tragedia, sí,
Pero el Jarl solo tenía que esperar a la próxima primavera para que llegaran 2 barcos más desde Dinamarca llenos de jóvenes ansiosos por ganar gloria. Tenían una línea de suministros. Pero Vinland estaba, literalmente, en el borde del mapa. Estaban desconectados del mundo. El viaje desde Groenlandia ya era una ruleta rusa contra el Atlántico Norte. Desde Noruega, era impensable. No había refuerzos. No había plan B. Cada persona en ese asentamiento era un recurso no renovable. Si perdías a 10 hombres en una escaramuza, no solo perdías guerreros, perdías al 10% de tu fuerza laboral. Si moría el herrero, nadie podía reparar las herramientas. Si morían los cazadores, la colonia pasaba hambre. Los vikingos se dieron cuenta de una verdad aterradora que te helaba la sangre más que el invierno ártico. Aunque ganaran todas las batallas individuales, acabarían perdiendo la guerra por desgaste. La colonia se convirtió en una cárcel de oro. Tenían madera infinita a la vista, pero no podían ir al bosque a talarla sin una escolta armada de 20 personas. Tenían ríos llenos de peces, pero pescar en soledad significaba recibir una flecha silenciosa en el cuello. El estrés psicológico se volvió insoportable. Imagina vivir meses sin dormir más de 2 horas seguidas. Tenían que hacer guardias las 24 horas, mirando obsesivamente la línea de árboles, sobresaltándose con cada crujido de una rama o con el canto de un pájaro. Vivir con el cortisol disparado, en un estado de alerta constante, te destroza la mente. Los vikingos, acostumbrados a ser los depredadores, no supieron gestionar la ansiedad de ser la presa. Y aquí es donde entra la figura de Thorfinn Karlsefni. Él no era solo un guerrero, era un padre de familia. Allí, en medio de esa tierra hostil, había nacido su hijo, Snorri Thorfinnsson, el primer bebé europeo nacido en América. Karlsefni miró a su hijo pequeño, miró a su esposa Gudrid, y luego miró hacia el bosque infinito donde miles de ojos esperaban un error para atacar. Hizo el cálculo mental. ¿Vale la pena morir por unas uvas? ¿Vale la pena sacrificar a mi familia por un orgullo territorial? La respuesta fue un rotundo no. Fue una decisión empresarial y de supervivencia. Los vikingos eran pragmáticos, no suicidas. Con una amargura terrible, dieron la orden de retirada. Pero ojo, no se fueron con las manos vacías. Eran vikingos hasta el final. Llenaron los barcos hasta el tope con madera de alta calidad, pieles y uvas fermentadas. Desmantelaron lo que pudieron, cargaron sus naves y empujaron los drakkar hacia el mar, dejando atrás las casas vacías que pronto serían reclamadas por la naturaleza y los nativos. El sueño de Vinland se había terminado. El nuevo mundo había rechazado al viejo mundo, no con diplomacia, sino volviéndole la vida imposible. Y así, los barcos desaparecieron en el horizonte, dejando una lección que tardaríamos siglos en comprender, pero cuya huella sigue siendo fascinante hoy en día. Los vikingos no huyeron porque fueran cobardes. Huyeron porque eran pragmáticos. Entendieron que la tecnología superior no sirve de nada si el entorno te rechaza y si el enemigo tiene recursos infinitos mientras tú cuentas cada flecha que te queda. Es fascinante pensar qué hubiera pasado si se hubieran quedado. Quizá hoy hablaríamos nórdico antiguo en Nueva York, pero la historia decidió otra cosa. Los Skrælings defendieron su casa y expulsaron a los invasores más temidos de la historia simplemente siendo más listos, más rápidos y más numerosos. A veces, la victoria más grande no es conquistar, sino saber cuándo retirarse a tiempo para vivir un día más. Si te ha sorprendido saber que los vikingos podían perder, tienes que ver este vídeo de aquí, donde te cuento cómo vivían a bordo de sus barcos mientras cruzaban mares y océanos. Es una historia aún más inquietante. Dale clic ahí y nos vemos ahora mismo.